Hasta hace no muchos años, el sexo de los niños se conocía en el momento del nacimiento. Los padres no sabían si estaban esperando un niño o una niña. Ahora mismo ya estamos acostumbrados a que mucho antes del nacimiento se saben muchas cosas, no solo si será niño o niña, sino si el embarazo se está produciendo de modo adecuado o si hay algún problema. Todo esto ha sido posible gracias a las llamadas técnicas de diagnóstico prenatal, que son una serie de metodologías diagnósticas que nos permiten saber cómo se está desarrollando el embrión y el feto en su fase prenatal. Esto ha hecho posible que se pueda incluso intervenir en el feto para resolver algunos problemas que podrían causar la muerte del feto una vez fuera del útero. ¿Por qué es necesario plantear cuestiones éticas en torno al diagnóstico prenatal? Como cualquier diagnóstico, uno podría pensar, pues nadie se plantea que tenga problemas hacer una radiografía o una resonancia magnética, uno las ve como medios diagnósticos adecuados, y algo parecido se podría decir del diagnóstico prenatal. Como en cualquier otro diagnóstico, la cosa fundamental es que lo que se hace tenga un objetivo claro y sea proporcionado a la información que se recibirá. En este sentido, igual que no sería lógico hacer una resonancia magnética nuclear, que además es una técnica cara, para un pequeño estudio del tórax, porque se puede hacer con una radiografía simple, pues tampoco sería adecuado utilizar técnicas invasivas que puedan dañar al feto o a la madre simplemente para tener una pequeña información. En ese sentido, podríamos decir que los criterios morales que regulan el diagnóstico prenatal son los mismos que regulan cualquier otro diagnóstico. De todas maneras, a esto se une la cuestión que desgraciadamente es bastante frecuente en nuestros días, que cuando se ve que el niño viene con algún defecto, se plantea la posibilidad del aborto. Esto, digo, es una pena porque desgraciadamente ha entrado en la mentalidad no solo de tanta gente, sino en la mentalidad de muchos médicos. En cualquier otro ámbito, cuando se ve un problema, se intenta solucionar, y cuando no se puede solucionar, se intenta ayudar a la persona enferma del mejor modo posible. Quizá esta parte de la medicina prenatal sea la única en la cual, cuando el paciente, en este caso el feto que está por nacer, presenta anomalías, en lugar de intentar tratar esas anomalías o cuidar, en este caso al feto, al neonato, cuando después del parto, como se haría con cualquier otra persona, se plantea la posibilidad de eliminarlo. Esto tiene poco sentido porque va contra los principios de la medicina. Y en cambio, desgraciadamente, como digo, ha entrado esta mentalidad en el ámbito de la ginecología y de la obstetricia. Esta mentalidad eugenética de querer que todo niño que nazca sea un niño sano, sin darse cuenta de que en la vida humana pues hay salud, pero también hay enfermedad, y no podremos eliminar nunca la enfermedad. Es verdad que en algunos países, siguiendo este tipo de técnicas, han eliminado el número de niños con síndrome de Down, pero no porque los hayan curado, sino simplemente porque no les han dejado nacer. Esto me parece que no supone una evolución de la medicina, sino todo lo contrario, no darse cuenta de que el médico
no solo está llamado a curar, a solucionar, sino también a cuidar a la persona también cuando presenta alguna discapacidad. ¿Y qué tipos de técnicas se dan en el ámbito del diagnóstico prenatal? Pues en estos últimos 50 años se han desarrollado muchas. Quizá las más conocidas, las más habituales, son las técnicas de imagen, la ecografía. De hecho, cuando se habla de diagnóstico prenatal se suele distinguir entre técnicas invasivas y técnicas no invasivas. Las técnicas no invasivas, como su nombre indica, son aquellas en las cuales los elementos que se utilizan están fuera del cuerpo de la madre. Y es una técnica que tiene la ventaja de que no tiene ningún riesgo ni para la salud de la madre ni para la salud del bebé que lleva dentro. Y es una técnica que da bastante información. Por un lado, permite saber la edad gestacional, ver cuándo más o menos está previsto el nacimiento. Y por otro lado, se pueden ver si el feto se está desarrollando en modo adecuado. En la ecografía se pueden determinar también algunos signos que muchas veces están relacionados con algunos tipos de patologías o de malformaciones. Y concretamente hay un signo que se puede ver a nivel de la nuca del bebé, que cuando aparece engrosado a veces está relacionado con un problema de tipo cromosómico. Es bastante común, por ejemplo, en el síndrome de Down, que se vea a nivel ecográfico ese mayor grosor del cuello, la luminosidad y aparece de un modo distinta de los bebés que no tienen esas alteraciones. Cuando se ven signos de este tipo, generalmente se acude a otras pruebas de diagnóstico para confirmar o no si hay alguna alteración. Y ahí entran toda la gama de las que se llaman técnicas invasivas, en las cuales ya se entra dentro del cuerpo de la mujer para obtener alguna, generalmente la técnica más conocida es la amniocentesis, y con esa técnica se toma un poco de líquido amniótico en el cual hay células del feto que se pueden analizar para ver si los cromosomas están bien o tienen alguna alteración. Como muchos de ustedes saben, en el síndrome de Down, por ejemplo, lo que hay es una trisomía del cromosoma 21. En lugar de haber dos cromosomas 21, que es lo habitual, en el ser humano, en este caso, hay un cromosoma 21 más. Y ese cromosoma 21 en exceso es el que da lugar a las malformaciones y a las deficiencias que vemos en los niños con síndrome de Down, que, como bien sabemos, son anomalías perfectamente compatibles con la vida. ¿Cuál es el peligro de estas técnicas invasivas? Que al hacer la punción para obtener ese líquido amniótico, uno podría provocar un daño en el saco que aloja al embrión, e incluso un daño al mismo embrión, al feto. En ese sentido, estas técnicas se deben hacer solo cuando haya una indicación precisa. No se deberían hacer rutinariamente, como en cambio sí que se hace rutinariamente, en modo adecuado, la ecografía. Y desde un punto de vista moral, ¿cómo valorar estas técnicas? Pues es evidente que tener información es siempre una cosa buena. La información es buena. Y en ese sentido, la primera cosa que hay que decir ante el diagnóstico prenatal es que se trata de unas técnicas buenas cuando están indicadas. En el caso de la ecografía siempre, y en el caso de otras técnicas como la amniocentesis pueden estar indicadas en algunas ocasiones.
Y de hecho hay un documento de la Santa Sede, la instrucción Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ante la pregunta sobre la moralidad de estas técnicas, tengo aquí, dice lo siguiente: ese diagnóstico es lícito si los métodos utilizados con el conocimiento de los padres debidamente informados salvaguardan la vida y la integridad del embrión y de su madre, sin exponerlos a riesgos desproporcionados. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Desgraciadamente, como decía antes, en no pocos casos se aconseja el aborto apenas se intuye que puede haber un problema. Y esto lleva consigo que muchas veces se aborten niños perfectamente normales. Y esto se sabe porque en no pocos casos las mujeres no siguen el consejo de abortar, prefieren seguir con el embarazo a pesar de que haya o pueda haber problemas para el niño, y después resulta que el niño nace perfectamente sano. Hace no mucho me hablaban de un caso de un niño que habían dicho: este niño va a morir en cuanto nazca porque no tiene riñones, porque en la ecografía no se habían visto los riñones. Cuando nació el niño, porque su madre quiso seguir adelante con el embarazo, se vio que el niño tenía sus riñones perfectamente, no se habían visto en la ecografía y era un niño perfectamente sano. Alguno podría plantearse que estas técnicas no serían adecuadas porque no siempre se puede hacer mucho. Pero no es tan verdad esto. Primero porque en muchos casos algo se puede hacer. Y como decía antes, hay intervenciones in útero que consiguen salvar la vida del niño, que de otro modo nacería muerto o moriría poco después. Y por otro lado, ofrecen una información muy buena para los padres que les prepara para recibir a un niño que quizá no sea sano. Y eso es muy importante porque los padres necesitan hacer este recorrido para aceptar al niño que viene quizá con una patología. En este sentido me parece que es muy interesante el libro de Isabel de Mezerac, Un hijo para la eternidad, donde cuenta justamente una historia de este tipo, de una familia que al principio del embarazo se dan cuenta de que van a tener un niño que va a poder vivir muy poco tiempo, pero se ve en el libro cómo van aceptando y al final resulta una historia con un final feliz, porque el niño nace, lo bautizan, conoce a sus hermanos pequeños y muere poco después, pero muere después de haber sido recibido, aceptado y querido dentro de esa familia. Como conclusión podemos decir que el diagnóstico prenatal, como cualquier otro diagnóstico, cuando está indicado, es una técnica adecuada. Y por otro lado, no se deben utilizar las informaciones para hacer daño a nadie, en este caso al bebé que está por nacer. Por otro lado, esas informaciones pueden ser muy útiles para prepararse a la venida de un niño con problemas de salud.